Muy bien, hoy traje un mensaje sobre los abuelos y lo que dice la Biblia en cuanto a ellos, ¿no es cierto? No solamente los abuelos, sino diría a los ancianos. Como saben, nosotros en Uruguay el 19 de junio festejamos el Día del Abuelo, por el nacimiento de nuestro prócer, Artigas, y por eso mismo ya mañana es feriado, así que algunos se van a quedar a dormir un poquito más, otros no, tienen que salir a trabajar. Pero bueno, es lindo poder tener un día como ese. Y recordar, como nos recordamos el Día de la Madre, recordamos el Día de los Abuelos, recordamos el Día del Padre que va a ser el mes que viene, y así sucesivamente tenemos un día para dedicarle a ellos. Como dije recién, estuvimos ayer todos juntos y pudimos hablar nuestras cosas, pudimos hablar y charlar también sobre nuestros gustos, bueno, en fin, las experiencias de la vida. Pero quiero tratarlo, le decía a Virginia, qué importante, si me llevan los nietos, si me llevan los niños, vamos a perder un poco, porque para ellos también es el mensaje, ¿no? Tan importante. Vamos a ir a la Biblia, a Levítico, capítulo 19, versículo 32. Levítico 19, 32. Levítico 19, 32. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Antes de continuar vamos a orar y continuamos entonces con el mensaje. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, te damos gracias por lo que ya podemos estar acá, escuchando tu palabra, por aquellos, Señor, que luego la podrán escuchar también. Pedimos tu bendición, Señor, y que este tema tan importante en la Biblia quede bien grabado en el corazón de todos nosotros, de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, y que es el lugar que corresponde a los abuelos, que corresponde a la tercera edad, tengan cabida en nuestra iglesia. Y ellos se sientan, Señor, felices por llevar esas canas, felices por llevar esos años encima y por las experiencias que han adquirido. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, este versículo está diciendo bien claro, delante de las canas, dice allí en ese pasaje, te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Hoy en día es muy difícil, porque más bien a los mayores los ponen para un costado en la familia. No quieren que intervengan mucho. O cuando sale la familia a pasear, los abuelos se tienen que quedar por allá y no hay lugar para ellos. Es muy difícil llevarlo a todos lados porque también el tranco que pueden tener los mayores no es el mismo que pueden tener los jóvenes. ¿No es cierto? Eso es algo claro. Un joven va y sube a la montaña, sube al cerro, baja, corre por el campo y los abuelos tienen que quedarse a veces sentados porque no pueden moverse mucho. Si van a la playa, también te quedan sentados en una silla. Y es complicado, ¿no? El convivir con un anciano, pero la Biblia les pone honra a los ancianos. Y hasta el día de hoy, como lo dije en otras oportunidades, hasta el día de hoy en Occidente se ve el respeto que se tiene a los mayores, a los que tienen canas. Bueno, algunas hermanas de aquí o de otros lugares se tapan las canas, no quieren tener canas. Y como dice la palabra del Señor, que las canas es honra. Así que, señora, a no pintarse más. No, sigan pintándose, no hay problema. Mi esposa un día decidió no pintarse más y miren, tiene el pelo blanco natural y nunca más se tuvo que hacer. Dice que la culpa era mía, que ella se pintaba para mí. Bueno, hasta color zanahoria se había puesto un día. Así que usted no la conoce solo por foto. Pero es así, aún delante de las iglesias, es importante reconocer a los ancianos que tenemos en nuestra iglesia. Es importante reconocer a los abuelos. Ayer estaba hablando un poquito de ello y decía la importancia que tiene para un nieto un abuelo. Seguramente toda la disciplina que le mandamos a nuestros hijos se fue por la ventana cuando el abuelo o la abuela entraron a la casa, ¿no?
ya no era lo mismo. Los mismos hijos dicen, pero ¿cómo? Cuando yo era el hijo no me permitías hacer eso, y a mis hijos sí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ser abuelo es otra cosa, no tiene nada que ver. No somos responsables de la mayoría de ellos, pero sí adquirimos nuestra responsabilidad, porque ellos lógicamente nos están escuchando. Escuchan nuestras experiencias como escuchan también nuestros consejos. Y es importante lo que los abuelos pueden aportar a una casa. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, dice, les leo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ustedes saben que el libro de Eclesiastés habla sobre las vanidades de la vida, ¿no es cierto? Y muchas veces habla sobre ese punto. El hombre, ¿para qué está aquí en la tierra? ¿Qué es lo que está haciendo acá en la tierra? Vanidad de vanidad, decía el predicador allí, Salomón, en el libro de Eclesiastés. Hay personas en el mundo y aún dentro de las iglesias que desprecian a los mayores, a los más ancianos, porque su voz no tiene escucha. Nadie va a escuchar la voz ni el consejo de los ancianos. Y eso tenemos que tener cuidado, hermano, porque tenemos varios ancianos acá en nuestra iglesia y seguramente nos van a visitar varias personas y muchos de ellos estarán buscando un lugar donde los amen, un lugar de cobijo. La mayoría de los ancianos se sienten solos, ya sea que sus hijos viven en otra casa, ya sea que convivan en la misma casa pero se sienten solos porque no hay quien les escuche, pero la iglesia tiene que ser diferente. La iglesia tiene que ser recepcionista, la iglesia tiene que abrazar, la iglesia tiene que recibir, la iglesia tiene que honrar a los abuelos, a los ancianos. Desde nuestra temprana edad nosotros hemos admirado a los mayores. Y una de las cosas que recalco siempre, nos arrimamos a los mayores para escuchar sus historias. Ayer les contaba a los hermanos que cuando nosotros como jóvenes visitábamos a los mayores, qué alegría que tenían ellos. No tenían ya cosas que no nos ofrecieran. ¿Qué querés tomar algo? ¿Querés comer algo? No, vine a visitarle, a orar un rato con usted y todo lo demás. Qué alegría que tenían. Y realmente es una de las partes que nosotros no tenemos que perder a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, aquellos que están peinando cana, ¿no es cierto? Quizás algunos hayan llegado a la vejez sin aprovechar bien su vida. Y en su mayoría los mayores son gente inteligente que quizás no supieron compartir antes lo que es la experiencia de la vida. Algunos quizás encontraron a Cristo ya mayores y pueden arrepentirse de los años que estuvieron sin Cristo. Y pueden decirle a los jóvenes, y les recomiendo, primero, jóvenes, acérquense a los mayores, charlen con ellos. No es importante terminar la reunión y ir a jugar al futbolito. Es importante arrimarte a los hermanos, saludar, porque este es el momento que vamos a estar con ellos. Después de las 12 y pico del mediodía, nosotros no nos vemos hasta el domingo que viene, la mayoría. ¿Por qué no aprovechan a arrimarse a algún anciano? Si ustedes ven que están solitos en un banco, arrímense a charlar. Pregúntenle, ¿cómo está? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está? Usted no va a resolver el problema de ellos, pero sí se va a interesar. Y qué lindo sería que los jóvenes aprendan a orar por los abuelos. Y decirle, voy a orar por usted. O se arriman a un costado de la iglesia y oran con él. Saben que todo eso hace que los abuelos encuentren un lugar dentro de esta comunidad, dentro de esta iglesia, respetando todo. Hemos hablado en otras oportunidades de la madre, hemos hablado del padre, hemos hablado a los jóvenes tienen su lugar en las reuniones. Y ahora nos estamos dedicando a los mayores, a los de la tercera edad, a los que tienen nietos también. Quizás no todos tengan nietos, pero hay jóvenes que pueden ser sus nietos también. Algunos han sido creyentes desde su juventud y han sido fieles a Dios durante toda la vida. Estos también pueden aportar para decirle al joven, es posible vencer todas las tentaciones de la juventud. Pablo le decía a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, antes sé ejemplo de los fieles. Bueno, el apóstol Pablo, anciano, le hablaba a Timoteo y le decía, anímate, pastor.
Tú eres joven, todavía tienes mucho para dar. Y que ninguno tenga en poco tu juventud, porque esa juventud quizás le falta experiencia. Pero no te desanimes, sigue adelante. Bueno, el apóstol Pablo hablaba con toda la experiencia del mundo. Hoy les digo lo mismo, a los jóvenes, a los mayores, a los adultos, a los que tienen sus hijos acá y a los que no tienen sus hijos acá y están en otro lugar, arrímense a los abuelos. Adóptenlo como abuelos suyos también. Tengan a bien acercarse a ellos, visitarlos, darles una palabra de aliento, una llamadita. Seguramente será muy bienvenida. Hay un dicho muy conocido que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no es cierto? Y ciertamente los viejos saben porque han vivido y han vivido mucho. Y sus experiencias son riquísimas. Ayer les decía, hablen lo que quieran hablar acá. Cuéntenos sus experiencias. Bueno, no les voy a contar lo que hablamos, ¿no? Algunos no contaban, como yo también contaba mi sinvergüenzada cuando era más joven, ¿no? Y lo que hacía con mis padres también. Y bueno, y otros contaban otras cosas. Hablen, exprésense. Tienen un lugar para ustedes. Este lugar es para ustedes. Es para que ustedes encuentren amistad dentro de la iglesia. No solamente disciplina, no solamente religiosidad, sino mucho más. Encontrar amistad, encontrar apoyo emocional. En esta altura de la vida, lo más importante para un anciano es que emocionalmente esté bien. Si él está bien, está todo bien, la familia también está bien. Imagínese usted escuchar a su anciano, sea que viva con usted o no, de quejarse todo el tiempo. Para usted es una carga también, porque usted no puede resolver los problemas de todos. Entonces, una de las cosas importantes es consultarle, hablar, charlar, tratar de compartir con él algo. Así que bíblicamente aquellos que están llamados a dirigir al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en la Iglesia del Nuevo Testamento, se les llamaba ancianos. Hoy en día en muchas iglesias no se llaman pastores, se llaman ancianos, en algunas, en otras no. La Biblia del Nuevo Testamento hablaba de los ancianos, no quería decir ancianos por años adquiridos, sino porque eran los líderes de aquel momento de la iglesia. Desde tiempo pasado los ancianos han sido la base de la sabiduría de los pueblos, tanto los pueblos paganos como los pueblos civilizados. Los ancianos, o los llamados viejos, han tenido un lugar de prominencia dentro de su comunidad y se le escuchaba mucho. ¿Qué pasaría si en una reunión social, o mañana, que es el día del abuelo, o hoy, si se reúnen, etcétera, el abuelo empieza a contar, o la abuela empieza a contar historias que usted ya escuchó 200 veces? ¿Qué va a decirle usted? Ya lo contaste como 200 veces, abuela. Otra vez no. Yo le voy a decir algo, déjelo que hable. Déjelo que se exprese. Quizás para usted es aburrido, pero para el anciano, para la anciana, es una manera de expresarse, de entrar dentro de la comunidad, de tener un lugar en la familia, como la familia cristiana también. En el Nuevo Testamento, Dios nos instruye por medio de la palabra a que se establezcan ancianos que gobiernen bien sus congregaciones. Esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Ancianos idóneos que, siendo guiados por la sabiduría de Dios y la llenura del Espíritu Santo, puedan llevar al pueblo de Dios al conocimiento de la doctrina correcta. En aquellos tiempos no había libros como para decir voy a la biblioteca a sacar un libro y voy a tener una historia. ¿Quién conocía y daba la historia? ¿Quién lo hacía? El anciano. El anciano era el que tenía la palabra, reunía a su familia para expresar lo que Dios decía en su palabra. Era boca a boca, era familia por familia, era expresión de esta familia con la expresión de la otra familia y todos coincidían con las mismas historias. Dios mismo le decía, díganle a su familia cómo los saqué de Egipto. ¿Qué pasó en esos 40 años? ¿Cómo entraron a la tierra prometida? Y asimismo la historia iba de boca en boca por los ancianos de la familia. Cuando usted tenga un anciano en su familia, déle respeto
que le tiene que dar. Dele el lugar que le tiene que dar. No lo desprecie por ser mayor. Y muchas veces llegará el momento en que se equivocarán. La mayoría empezará a sufrir Alzheimer, se olvidará de las cosas, hasta del nombre de las personas. Y ahí vendrá un poco su paciencia, ¿no es cierto? Recuerdo algo de compartido allí en Facebook, que había un papá que estaba en un parque sentado y el padre le repetía varias veces cómo se llama ese pájaro, ¿no? No sé si alguno lo habrá visto capaz. Y el hijo, cansado de que el padre le preguntaba tantas veces lo mismo, el padre le dijo: ¿y cuántas veces yo te tuve que enseñar a ti cuando eras niño? No te olvides tú que fuiste niño y que tus ancianos, que hoy son ancianos, eran mayores, que ellos tenían la responsabilidad de criarte, de enseñarte, de educarte, de corregirte, de darte para el boleto, de darte el alimento, de todo lo que hicieron por ti. Ahora tú tienes que hacerlo a la inversa y cuidar a tus mayores, cuidar a tus ancianos. La Biblia nos dice que gobiernen bien sus iglesias, no a los neófitos sin conocimiento escritural, sin testimonio como prueba de fidelidad a través de los tiempos y sin experiencia cristiana. La iglesia puede carecer de experiencia en algunos de los mayores que conocieron a Cristo en su ancianidad o en su vejez o en sus años, y no tendrán mucha experiencia espiritual. También hay que considerar eso. También hay que considerar eso. ¿Cuál experiencia tienen? Bueno, no tienen una experiencia escritural, no tienen una experiencia bíblica, no tienen una experiencia de haber aprendido todas las lecciones en una escuela dominical, pero sí tienen una experiencia de vida, y es muy rica. Hubo equivocaciones, lógicamente, ninguno es perfecto. Hubo errores que cometieron, pero si nosotros con amor escuchamos sus historias y tratamos de corregir lo que está mal, seguramente un anciano que conoció a Cristo su mayoría de edad ya mayor, no podrá decirte que iba a una escuela dominical cuando era niño, no podrá decirte que iba a la reunión de jóvenes, no podrá decirte que salió a evangelizar, no te podrá decir porque esa experiencia no la tiene. Pero ¿qué experiencia tiene? Una experiencia de vida, de haber podido tener muchos años aquí en la tierra, de haber podido pasar esas etapas difíciles de la vida, ¿no es cierto? Porque hubo momentos que perdió a sus seres amados, algunos perdieron hijos, otros perdieron esposos o esposas, y los dolores están adentro porque no se van a ir nunca, pero los hijos pueden mitigar ese dolor, los nietos pueden mitigar ese dolor, pueden arrimarse, abrazarlos y escucharlos. La palabra de Dios dice: ponernos de pie ante las canas y honrar el rostro del anciano. Y una de las razones por las que el pueblo de Israel fue expulsado de la tierra de Israel es que su queja contra Jeremías dijo en Lamentaciones 4: la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Para Dios, hago un paréntesis, ¿quién es el mayor de toda la existencia? Dios. ¿Quién es el anciano más anciano de todo tiempo? Dios. Para Dios es importante entonces los ancianos. Y la experiencia que tienen. Y el modo de vida que tienen. Mira que ellos te pueden decir que trabajaron en tantas cosas para darte de comer a ti, para mandarte a estudiar. Que salieron de madrugada, que hicieron contra el frío, contra el dolor, contra todas las cosas malas de la vida. Igual supieron llevarte adelante, supieron criarte, supieron educarte. Y hoy tú los tienes en tu casa. Dale el lugar que le corresponde. Quiero presentarles una lista de deberes y obligaciones de los más viejos para con los más jóvenes. Cuando Dios castigó al pueblo de Israel, no solo fue culpa de los jóvenes. Tuvieron compasión de los viejos, sino que los viejos tampoco hicieron lo que debían hacer. Los mayores fueron quizás más culpables de lo que le sobrevino a la nación. Porque recuerden, cuando Dios castigó al pueblo de Israel en el desierto, fueron de los 20 años
para arriba o 20 años para abajo, Dios preservó, y los otros murieron todos. ¿Qué pasó con los ancianos? Estaban impregnados de mundanalidad de Egipto, y por eso mismo Dios los dejó en el desierto. En la Biblia hay ejemplos de personas mayores que no supieron cumplir con su labor y fueron un mal ejemplo para los jóvenes. Y dentro del pueblo le llevaron a una ruina. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, yo no lo puedo leer, es muy largo, quieren leerlo después. Ahí hay un ejemplo también de lo mismo. Cuando también trajeron a una mujer adúltera a Cristo para que fuese apedreada, dice la Biblia que Jesús le dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y desaparecieron todos. Nadie lo acusó y el Señor le dijo: yo tampoco, vete y no peques más. ¿Cómo se llama eso? Misericordia, conmiseración, tener piedad, respetar. Tú también tienes cosas malas, tú también hiciste cosas que no estaban bien. Ahora respeta a los que sí tienen esa edad. En Juan capítulo 8, versículo 9, Juan capítulo 8, voy yo también a ese pasaje, Juan 8, 9. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. En este pasaje lo que acababa de decir. No queremos sugerir que haya personas que nunca han pecado en su vida y que no tengan el derecho de juzgar a nadie. La Biblia dice que nosotros tenemos que juzgar las cosas, ¿no? Pero juzgarla con misericordia, ¿sí? Al ver a un hermano caído, a alguna persona que cometió un error, no es cuestión de apedrearlo para matarlo. Es cuestión de tenderle la mano y decirle: ven, sube nuevamente a donde tienes que estar. Sube de nuevo y yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. Ninguna persona puede considerarse perfecta, así que tenemos que tener compasión de nuestros mayores, misericordia de nuestros mayores. Estas enseñanzas que vemos nos deben motivar a alcanzar nuestras metas. ¿Cuándo alcanzó Sara a tener un hijo? Cuando ya era una mujer de 90 años. Ya había alcanzado la ancianidad, ya peinaba canas, era una mujer mayor. Ella no creía que lo iba a hacer, pero por el poder y milagro de Dios sí tuvo a Isaac. Y respetando esas canas, respetando lo que ella hizo, nosotros tenemos que considerarlo. Moisés, Aarón eran personas mayores. También dentro del pueblo de Dios, aquellos que fueron perdonados eran los 2 espías, Caleb y Josué, que pudieron ser perdonados, eran los mayores de todo el pueblo, aparte de los líderes. Los más veteranos, los mayores. Hay ancianos como Caleb todavía que tienen fuerzas para seguir adelante trabajando para el Señor. ¿Recuerdan cuando él pidió la montaña? Donde estaban los hijos de Anac. Dame esa montaña, yo lo voy a hacer. Y así fue que él sacó a todos los grandes gigantes de ese lugar. Las canas de los viejos nos deben recordar que Dios cumple sus promesas. Dice la palabra: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Para mí es una promesa de Dios, y que la ha cumplido en mi vida personal, en la vida de mi familia lo ha cumplido. Y cada vez que veo algún problema de alguna persona que no se levanta, pienso: ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Será que no honraron al Señor? ¿Será que no se recuerdan del Señor? El Señor dice que sus hijos no van a mendigar, no van a estar desamparados, ni sus hijos mendigarán pan. Y realmente, hermanos, los siervos de Dios, los hijos de Dios, los creyentes, los que obedecen al Señor, van a estar en esta posición. Y no van a ver a sus hijos de esta manera. Las canas de los viejos nos deben traer sabiduría. ¿Qué era aconsejar a los jóvenes? Negativo, el consejo no dado, recibido. ¿Recuerdan al profeta Elí, mayor de edad, que a sus hijos no los reprendió?
y el Señor lo destruyó a él y a sus 2 hijos por haber pecado, porque Elí no supo disciplinarlos en el templo, en cosas sagradas. Eso es un ejemplo negativo de Elí. No podemos tomar el ejemplo del profeta Elí, pero sí podemos tomar el ejemplo de otras personas, como el joven Samuel, que fue llamado desde niño al ministerio. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, a las mujeres mayores, enséñenle a las más jóvenes a cuidar su casa, su hogar. Las mayores tienen el privilegio de poder aconsejar, de poder darles ejemplos de su vida personal y de la vida de los personajes bíblicos. Tenemos dentro de nuestro grupo, de nuestra comunidad, varios mayores. Ayer éramos 9, 2 que no están hoy, que nos visitaron, pero había muchos más, ¿no?, que podían haber estado. Las canas de los mayores nos deben motivar a la fe, a la fidelidad, a la confianza en Dios. ¿Cómo hizo para tener tantos años de vida? ¿No tuvo ningún problema usted, señora mayor o señor mayor? Sí. ¿Y cómo lo superó? Vieron que hay varias cosas para averiguar, varias cosas para investigar, que a usted le puede pasar en cualquier momento de su vida. Y el joven, escuchando a los mayores, puede entender que con el ejemplo puede aprender a no caer. Una de las cosas que los padres hacen a los hijos es: voy a darles todo para que ellos no tengan que sufrir como sufrí yo. Esa es una frase muy común. En un paréntesis podemos decir, si tú no lo dejas sufrir, quizás no aprendas las lecciones. Porque muchas veces pasa que le solucionamos todo el problema y no aprenden. Y hay un refrán que dice, lo que se aprende con sangre no se olvida más. ¿Qué significa eso? Lo que se aprende en carne propia no se olvida nunca más. Y muchas veces los padres, tratando de solucionarlo, o los abuelos, tratando de solucionar los problemas a los nietos o a los hijos, les solucionan los problemas que no tienen después cómo superarlo cuando estén solos, cuando sean mayores. No trate de solucionar todos los problemas de ellos, porque ellos van a tratar de hacer lo mismo luego, más adelante. Sea precavido y enséñele con una lección de vida. ¿Cómo aprendió usted? Tú me podrás decir, yo estaba solo, mis padres no me apoyaban, no me querían, no estaban todo el tiempo trabajando, yo estaba solo, pero yo superé esa etapa. Bien, ya tienes algo para poder aconsejar a otro, quizás jóvenes, aconsejando a otros jóvenes. O un ejemplo de vida, algo que estás viviendo tú en carne propia. Y luego le puedes transmitir a las próximas generaciones tus experiencias. ¡Qué riqueza cultural hay!, ¿no es cierto? Hay mucha riqueza cultural. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a todas las generaciones. Hay personas acá, yo ayer escuchaba a mi esposa que iba apuntando los años de nacimiento. Había gente del 40 y pico, había como 3 o 4, ¿no? Del 40 y pico, yo no había nacido. Y había ya personas de esa edad ayer en nuestra reunión. Pero qué bendición. ¿Cuántos años? ¿Cuánta experiencia? ¿Cuántas canas? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántos momentos de felicidad? ¿Cuánto perdieron y cuánto ganaron? Y esa experiencia no se compra en ningún lado. Esa experiencia es la experiencia de la vida. Y que te va a ayudar a ti también a poder superar todas las etapas de tu vida. Qué linda la etapa de los mayores, ¿no es cierto? Las canas de los viejos nos deben recordar que Dios cumple sus promesas de salvación. En Jeremías 32:40 dice que haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde Él pondría el temor de Dios en sus corazones para que nunca se aparten de Él. Las vidas santas, piadosas y llenas del temor de Dios de los ancianos nos deben llevar a considerar que Dios cumple sus promesas, que cuando Dios salva, salva de veras. Qué hermosa la palabra del Señor, ¿no es cierto? Él le dio la promesa. Y hay algo que no lo dije todavía, que lo puedo introducir en esta parte.
qué experiencia o qué parte de preparación tienen que tener los ancianos para encontrarse con quién? Con su Salvador, Jesucristo. La iglesia les está dando la posibilidad de prepararlos en sus mentes y en sus corazones para encontrarse con Cristo. Qué hermoso. Hermoso ver a los ancianos cristianos irse a los brazos de Cristo. Hermoso escucharle las últimas palabras en esta vida y como experiencia personal mía y mi esposa, el anciano que se despidieron de la vida terrenal, sabían que ya mañana o el otro día o dentro de poquito iban a estar en los brazos de su Salvador. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! El saber que nosotros vamos a llevar a nuestros queridos ancianos hasta los últimos días de su vida, los vamos a apoyar, vamos a hacer por ellos todo lo posible para que sean felices, para que ellos puedan redondear su vida. Quizás ya no tienen que trabajar, quizás ya no tienen que esforzarse, no tienen que salir como tú todos los días, pero pueden disfrutar esos tiempos que tienen contigo, con tu familia, con la iglesia. Y la iglesia tiene que prepararlos para llegar al trono del Señor. Es un hermoso desafío que tenemos como iglesia. Y nosotros no tenemos que despreciar esa responsabilidad. No tenemos que hacerlo con un costado. Este tiempo que yo no estuve muy activo, realmente pensaba, si va a ser así de aquí en adelante, yo quiero tener mis responsabilidades. Vieron que hay muchas personas mayores que se jubilan y no saben qué hacer con su vida, muchos de ellos se suicidan, ¿no es cierto? Porque encontraron de que no tienen que salir a trabajar, ya como que nadie le importa, y es muy triste. Pero nosotros como hijos de Dios y iglesia no podemos dejar de pensar en nuestros ancianos, a nuestros mayores, y abrazarlos y decirles que son importantes para nuestra comunidad, son importantes para nuestra familia. Y como toda familia, queremos tener abuelos, queremos tener padres, queremos tener hijos, y las 3 generaciones juntas. En la iglesia también tenemos que tener las 3 generaciones, porque de una se alimenta la otra. Amemos, respetemos y felicitemos a nuestros abuelos que supieron pasar toda su etapa de la vida trabajando, haciendo lo posible por ti. Y si no fue por ti, fue por otro, pero en general fue por ti y hoy están acá con nosotros. Vamos a tener unas palabras de oración y luego le voy a pedir a todos los abuelitos que vengan aquí adelante. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu palabra, gracias te damos por nuestros abuelos, gracias te damos, Señor, por ellos, gracias porque sabemos, Señor, de que son importantes para nosotros y queremos respetarlos, queremos honrarlos, queremos aplaudirlos, queremos, Señor, escucharles, queremos saber de sus historias, queremos saber de esa riqueza que tienen dentro de su corazoncito y que puedan transmitirla a esta generación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.